Hola chicos, el siguiente tema que tenemos ahora es Past Simple con nuestro grupo de Gateway. Antes de comenzar vamos a estar trabajando en la página 20 de nuestro libro Gateway, pero antes de eso quiero darles un overview de lo que es el pasado simple. Entonces, rápidamente, Past Simple. Si ustedes lo recuerdan, Past Simple es para hablar de acciones que ya terminaron, acciones que ya no son válidas, que se quedaron en el pasado y bueno, así de sencillo es. Recordemos que prácticamente todos los verbos se les agrega ed, todos los verbos regulares se les agrega la terminación ed. Call, called, like, liked, want, wanted, work, worked. Después vamos a checar un poquito la pronunciación de ed, pero en general recuerden que para todos los verbos regulares hay que agregar solamente la terminación ed al final del verbo. Ahora, también recuerden que hay verbos irregulares cuya forma en pasado pues es distinta, no hay una regla, no las tenemos que aprender de memoria. En este caso pues ya están familiarizados con la mayoría de estos verbos y solamente es seguir trabajándolos. Por ejemplo, aquí tienen en este link, que también les voy a estar enviando, algunos de los verbos, ¿no? No son todos, pero una lista de algunos verbos. Por ejemplo, tienen be, was, were, begin, began, break, broke, bring, brought, buy, bought, build, built, choose, chose, come, came, cost, cost, cut, cut, do, did, draw, drew, drive, drove, eat, ate, feel, felt, find, found, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, hold, help, keep, kept, know, knew. Esos son algunos de los verbos. Aquí, bueno, sigue la lista. Leave, left, lead, led, let, let, lie, lay, okay, lie, lay, lose, lost, make, made, mean, meant, meet, met, pay, paid, put, run, say, said, sell, sold, send, sent, set, set, sit, sat, speak, spoke, spend, spent, stand, stood, take, took, teach, taught, tell, told, think, thought, understand, understood, wear, wore, win, won, write, wrote. Y bueno, esos son algunos de los verbos regulares. Como yo les decía, pues es para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado, una ocasión, o que ya se quedaron atrás, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poquito de eh, distinción un poquito más concreta de los usos, pero al final del día todos se refieren a acciones que terminaron en el pasado, que ya se quedaron ahí. Normalmente indicamos en el momento en el que ocurrieron estas acciones. Esa es otra cualidad que tienen. Por ejemplo, I met my wife in 1983. We went to Spain for our holidays. They got home very late last night. Para hablar de una acción individual que ocurrió. A veces podríamos hablar de una acción que ocurrió en varias ocasiones en el pasado, es decir, se repitió en algunas ocasiones, o sea, no una sola acción, sino en bastantes. Por ejemplo, when I was a boy, I walked a mile to school every day. O sea, aquí no solamente caminaste una sola vez, sino en varias ocasiones. We swam a lot while we were on holiday. They always enjoy visiting their friends. Y aquí, bueno, tienen los time. The time expressions
expresiones temporales para indicar cuándo ocurre. Something that was true for some time in the past. Y también actividades que eran comunes, pero después dejaron de serlo. Ajá. I lived abroad for 10 years. He enjoyed being a student. She played a lot of tennis when she was younger. Esa es la última. Y bueno, aquí no se indica. Cuando utilizamos la expresión ago, se utiliza. I met my wife a long time ago. Y bueno, ahí tienen un poquito lo que son las oraciones con past simple. Nada más para recapitular, recuerden que también pueden hacer preguntas y negaciones. Primero vamos con las negaciones. Recuerden que si quieren hacer formas negativas, hay que utilizar el auxiliar didn't, que es la abreviación de did not. En este caso, se antepone este auxiliar antes del verbo y para esta ocasión ya su verbo ya no tiene que ir en su forma en pasado, ni regular ni irregular, se queda su verbo en su forma simple. They didn't go to Spain this year. Ajá, they didn't go. En negativo sería they didn't go. En vez de decir they went to Spain this year, they didn't go. Ya vieron, regresa mi verbo a ser otra vez a su forma normal. Eso pues ya lo tienen claro. We didn't get home until very late last night. Didn't get. Auxiliar en pasado más el verbo. Y I didn't see you yesterday. No te vi ayer. I didn't see you yesterday. I didn't see you yesterday. Didn't plus the verb. Entonces, una recapitulación, claro está. Y cabe recordar que en las preguntas igual se utiliza el auxiliar, en este caso did, o sea, el auxiliar como didn't, did, para las preguntas. La única diferencia es que el auxiliar, en vez de venir después del sujeto, como lo hacía en las negaciones, vendría antes del sujeto, antes de su sujeto. Entonces, antes del sujeto y del verbo. O sea, aquí ya lo separamos del verbo a una posición anterior al sujeto. Y así es como se hacen las preguntas. Y lo mismo que con las negaciones. Si lo recuerdan, ya no utilizamos el verbo en su forma en pasado, sino que el verbo se queda en su forma simple. O sea, el verbo tal cual. Did she play tennis when she was younger? Did she play tennis when she was younger? Did you live abroad? Did you live abroad? When did you meet your wife? When did you meet your wife? Where did you go for your holidays? Entonces aquí hay que utilizar el did más el verbo. Y en pocas palabras, esto es el pasado simple. Afirmativo, negativo y pregunta. ¿Ok? Bueno, pues pasemos ahora a las páginas del libro. Como yo les decía, quiero que vayan a la página 20 de su libro. Y aquí tienen la parte de gramática. Esta sección la voy a dividir en dos partes. ¿Ok? La primera pues es, bueno, el overview de lo que es el past simple, o sea, una recapitulación de lo que ya saben y simplemente pues repasar las reglas. Aquí lo que van a hacer en el primer ejercicio es, dice, look at these sentences, which sentences are in the present simple and which are in the past simple. Tienen 8 oraciones, cuáles están en past simple, en el pasado simple, y cuáles están en present simple. Entonces aquí, bueno, the police arrested them immediately. Estos fueron tomados del texto que leyeron en la actividad anterior, en la actividad del video anterior de las 3 lecturas. The police arrested them immediately. Past simple, present simple. Pues en este caso, past simple, ¿no? Entonces lo colocan past simple. Did an art thief take it? Did an art thief take it? Past simple or present simple. Igual, past simple. ¿Ok? Porque tienen el did. Y aquí tienen el ed, que indica que es pasado. Banks use complicated systems to stop bank robbers. En este caso, si se dan cuenta, no tengo el ed de use. Use es un verbo regular y lleva ed. Entonces, esto no es pasado simple. Entonces, le colocan present simple. Present simple. The work of art was a bottle of water. La obra de arte fue una botella de agua. Past simple, exactamente. Was es la forma en pasado simple del verbo be. They went into the shop in the middle of the night. Went. They went into the shop in the middle of the night. Entonces aquí tienen went, que está en pasado simple, ¿no? Igual, went, la forma irregular del verbo go. British banks don't usually open on Saturday afternoon. En este caso, don't. Don't es del presente simple, o sea, no es del pasado. Entonces, aquí colocamos present simple. The police didn't see them. The police didn't see them. Exacto, past simple. Aquí tenemos didn't. Past simple. Y por último, Hill wasn't very happy. Hill wasn't very happy. Hill no estaba muy feliz.
pasado simple, past simple. Entonces lo anotan. Ahora, aquí tienen estos 6 usos. Si se dan cuenta, tuvimos 6 oraciones en pasado simple y 2 oraciones en presente simple. Las de presente simple, pues estas no nos van a servir de momento, porque esas lo que es la C y la F ahorita ya no nos sirven. Más que nada porque nos vamos a enfocar en pasado simple. ¿Ok? Aquí van a relacionar estas frases con la descripción que viene aquí. Por ejemplo, ya está la primera. A form of be in the past simple affirmative. La forma del verbo be en su forma en pasado simple, pues es la opción D, letter D. ¿Ok? One with D. ¿Ok? One with D. Ok, después tenemos to. A form of be in the past simple negative. La forma del verbo be en pasado simple negativo, pues está muy fácil. La tienen aquí luego. H. He wasn't very happy. He wasn't very happy. ¿Ok? Muy bien. Vamos con 3. A regular verb in the past simple affirmative. A regular verb in the past simple affirmative. Un verbo regular en pasado simple. En este caso, in this case, we have the letter A. Letter A sería en este contexto. Lo tienen aquí. The police arrested. Arrested es la forma simple de un verbo regular. ¿Ok? La forma regular del pasado simple. 4. An irregular verb in the past simple. Ahora una forma irregular del verbo en pasado simple. ¿Ok? Aquí sería E. Went. Esta es la forma regular. It's the regular form. Irregular form, sorry. A past simple question. Una pregunta en pasado simple. G. The police didn't see them. The police didn't see them. Ajá, esa es la pregunta porque lleva el auxiliar did. Y por último, el 6. A verb in the past simple negative. Un verbo en la forma pasado simple negativo. Bueno, aquí me confundí un poco, chicos. A past simple question. Ok, una pequeña confusión. Aquí en el 5, perdón, chicos, me confundí. B. Es la B. Por ahí una pequeña confusión, disculpen. Entonces, 5, did an art thief take it? A past simple question. ¿Ok? Una pequeña confusión, chicos. Y ahora sí, 6, a verb in the past simple negative. Una oración, un verbo en pasado simple negativo. Aquí está, G. The police didn't see them. The police didn't see them. Y bueno, ese es el primer ejercicio, chicos. ¿Ok? Los primeros ejercicios. Y para completar, aquí ustedes lo que van a hacer es completar con la forma afirmativa, negativa y pregunta de estos verbos. Del verbo be, walked, and go. Por ejemplo, la forma afirmativa de be es was. La forma en pasado afirmativo de walk es walked. Y la forma en pasado de go es went. O sea, tenemos el verb be, verbo regular y verbo irregular. ¿Cuál sería la forma negativa de estos 3 verbos en pasado? ¿Y cuál sería la forma en pregunta de estos 3 verbos en pasado? Aquí los colocan, simplemente colocan las 3 formas juntas. ¿Ok? Aquí obviamente tienen que utilizar sus auxiliares. Así es como debería quedar. ¿Ok? Pues vamos a checar entonces cómo quedarían. Tenemos negativo. Bueno, la forma afirmativa ya está. Forma negativa, pues recuerden que hay que utilizar el auxiliar didn't. Entonces quedaría he didn't. He didn't. En este caso lo voy a colocar como la letra B. Ok, ahí está. Entonces, didn't. Todos van a llevar didn't. Ahora, he didn't. Bueno, una pequeña confusión. El verbo be sería he wasn't. He wasn't. Ahí está, ahora sí. He wasn't. Ese es para el primero. He wasn't. Luego, el segundo sería he didn't, porque ya es un verbo normal. He didn't, en este caso, walked. Mi verbo se mantiene en su misma forma porque llevo el auxiliar. Ok, si eso está claro. Y la tercera forma es igual. Aunque es irregular, no hay problema. Solamente utilizo mi auxiliar didn't. En este caso, didn't go. Ok, entonces estos 3 irían en la B. Entonces sería he wasn't there yesterday. He didn't work there yesterday. He didn't go there yesterday. Y por último, pregunta, pues quedaría igual, ¿no? Sería was y el verbo. Luego sería o el auxiliar más el verbo did he walk there yesterday o did he
go there yesterday.